Bien, vamos a ir todos juntos al libro de Nehemías. Cuando el pastor Manolo estaba orando, no sé si esto sucede todo el tiempo, pero me sucede a mí en el día de hoy. Él empieza a hablar de restauración, de las cosas que a veces se ven en el día de hoy, todas las cosas que nos rodean y qué tanto desorden existe, no solamente en el mundo, pero en la misma iglesia, y las cosas que se hacen a diario a veces nos toca el corazón y por lo menos a mí me llena de mucho temor. Hace unos días atrás vi un reportaje, creo que sucedió el año pasado, de un hombre que tomó a su esposa, más o menos, me imagino que tendrían 5 o 6 años de casados. Aparentemente tenían problemas. No voy a alargar mucho en el caso, pero su esposa tenía 2 niñas. Parece que se había enamorado de otra persona y no sé qué otros detalles sucedían. Su esposa llegó de trabajar un día y ellos tuvieron una discusión. Y él decide tomar la vida de ella, de sus 2 pequeñas, y resulta que su esposa estaba embarazada. Cuando yo escucho cosas así, ese día me dolió en el corazón como si me lo hubiesen hecho a mí. Y yo, Dios mío, ¿qué sucede en este mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa más cruel? Matar a tu propia esposa, tus 2 niñas preciosas, 3 y 4 años, bellas. Su esposa embarazada. Y no voy a contar más porque no vale la pena, pero es simplemente para que me entiendan qué tanto duele el corazón en las cosas que suceden hoy en día a nuestro alrededor. Es necesario tomar conciencia de que somos afortunados, somos bienaventurados de estar aquí. Como cantábamos, es decirle: Señor, soy tu hijo. Y poder decirle: Abba, Padre. A veces no entendemos las cosas la bienaventuranza de lo que es estar acá, recibir al Señor en tu corazón y venir a adorar a Dios con toda libertad. Levantar tus manos y decirle a Dios: te amo, soy tu hijo. Qué cosa tan preciosa. Es un privilegio. El mundo se cae, se desborona a nuestro alrededor. Es terrible la situación que sucede a nuestro alrededor. Pero no es nada más que la palabra de Dios cumpliéndose a día. Estamos en los últimos días. Yo creo que es una canción que se repite: estamos en los últimos días, estamos en los últimos días. Pero cada vez más latente veo el desastre que existe a mi alrededor. Nehemías vivió algo muy terrible. Se desboronó al conocer la condición del pueblo de Dios y las murallas. Y vamos a hablar un poco de su vida. Pero quiero dejarles saber que estoy muy feliz de estar al lado de Dios. Tengo una esposa preciosa, 2 niños preciosos, Matthew y David, que han estado orando ahí por papá, porque ayer les conté, no lo sabían. Papi, I want to go with you. Okay, yes. Of course you're going to go with me. Sí, claro, ahí están. Tengo mis suegros conmigo, mis padres en Colombia orando por mí. Este muchacho vamos a orar por él, verdaderamente necesita oración para pararse enfrente del amanecer de la esperanza. Y no sé quién más me está viendo por el internet, Dios mío. Es algo para temblar. Yo no sé cómo el pastor
Radamés, todos los pastores que están acá se paran acá, la verdad que no sé cómo lo hacen. Yo prefiero cantar, prefiero tocar el piano. Es más fácil, para mí es más fácil. Y cuando el pastor me dice, no, que te toca dar una palabra, yo, no, pastor, o sea, ¿cómo así? Yo le pregunté, pero ¿por qué yo? Hay tantos aquí, yo creo que mejor dicho, o sea, yo pienso que cada uno de nosotros tiene una palabra, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene algo que compartir. Y es hermoso, ¿verdad? Estar unidos. Yo creo que, bueno, desde aquí nos vemos tan preciosos, se ven como una familia hermosa. Nunca los había visto así. Es verdad, no lo había visto de esta manera. Y eso que canto aquí con ustedes, estamos adorando, pero es verdad, se ven preciosos. Y lo que me llama la atención es que somos una familia. Pastor, tienes una familia muy grande, muy grande. Y lo más hermoso es que nos amamos, que nos queremos. Hemos sido bien instruidos en la palabra. Quiero contarles algo un poquito de mi persona. Tengo casi 20 años trabajando en un colegio, en el departamento de consejería, y no lo voy a decir sino como un testimonio, parte de la palabra, ¿no? 20 años trabajando con familias, 700 familias más o menos con las cuales yo trabajo al año por unos casi 20 años. Si saben un poquito de matemáticas, la verdad que ni siquiera he contado, ¿no? Pero mucha gente que ha pasado alrededor mío. Niños, niñas abusadas, padres divorciándose. Es terrible la situación que yo veo a diario. Yo no sé qué ha sucedido ahora con la juventud. Yo hace 20 años más, cuando empecé a trabajar, que Dios me dio el trabajo, empecé en el año 2001. Y ustedes pueden acordarse lo que sucede en el 2001. Se caen las torres. Fue mi primer año. Un bebé tratando de ayudar a otras personas. Tenía creo que 23 años. Han pasado 20 años, tengo 43, aunque creo que no los parezco, pero bueno. Estamos llegando a los 50. Yo creo que argumento con mi suegro, porque yo le digo, no, tú estás por los 60, ya tú estás viejo. Me dice, sí, ya tú vas para allá, estás en los 40 y pico. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que a medida que pasan los años veo la destrucción que sucede a mi alrededor. Y una vez me ocurre un caso, yo no sé por qué lo hice, porque es en contra de la ley hacerlo. Creo que es la primera vez que violo la ley de una manera así. Resulta que en las escuelas no se puede hablar de Dios. No puedes hablar de tu fe, ni de lo que tú eres, ni de lo que tú crees. Pero sí se pueden hablar de otras cosas. Pero bueno, han retirado la Biblia, han retirado a Dios de las escuelas. Y bueno, no sé por qué el Señor me insta a hablar con este joven, pasando por una situación tremenda, padres divorciándose. Empieza a llorar enfrente de mí. Yo le digo, ¿sabes qué? La única respuesta que yo tengo para ti es Dios. Y nosotros estamos en 3 oficinas, habemos 3 consejeros educativos. Y le digo, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? Y me dice, sí. Eso es lo que necesito, a Dios. Yo, wow, gloria a Dios. O sea, vamos a hacer una oración, pero no puedes hacerla muy duro, porque me van a escuchar y me van a meter en problemas. Yo pienso que lo hice de una manera muy moderada, muy tranquilo. Y hice la oración de fe con él. Precioso niño, no sé dónde estará. Eso fue hace como unos 7 años más o menos. No pasó 3 horas cuando el principal me llama a la oficina. Juan Pablo, necesito que vengas a verme. Bueno, yo lidio con situaciones todos los días y trabajamos en equipo y siempre me necesitan. Me presento delante de él. Resulta que este principal que tengo hoy en día es ateo encima. Para que vean lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es como si fuera una nueva religión ahora aquí en Nueva York. El ateísmo y todo lo que es en contra de Dios, en fin. Me dice, Juan Pablo, ¿sabes que yo me enteré que tú estás hablando de Dios en tu oficina? Y yo, sí, efectivamente, sí. ¿Sabes que por ley no te es permitido hablar de Dios en una institución escolar aquí en los Estados Unidos?
Y yo le dije, bueno, creo que lo había escuchado. No le dije que sí, porque la verdad es que no estaba muy con el asunto de las leyes, de ese tipo de cosas. Bueno, pues me imagino que no es permitido, no sé, pero yo lo hice instantáneamente. El niño me pide que necesita algo diferente a lo que se da hoy en día. Y yo hice una oración con él. Juan Pablo, que sea la última vez que tú hablas de Dios aquí en esta escuela y no me obligues a meter una carta en contra de tu certificación en Albany por violar leyes que están establecidas en este país. Agacho mi cabeza y entiendo que en el libro de Romanos claramente dice: someteos pues a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y Dios mío, pero es que esta autoridad no me deja ser lo que soy tu hijo. Bajo mi cabeza, le digo, I'm sorry, no sabía verdaderamente hasta qué punto no podía hacer algo así. Y a partir de ese momento no he podido hablar más de Dios, pero sí he podido testificar de Dios. O sea que todos los días testificamos de Dios. Es verdad, se los digo. Como les decía al principio, nosotros somos sal y causamos sed en aquellos que están al lado de nosotros. Y le doy gracias a Dios. Verdaderamente todos nosotros creo que hemos pasado procesos distintos. Si les contara todos los procesos que yo he pasado para estar aquí, no me quedaría toda la noche. Pero vamos entonces a hablar de una persona que ha tocado mi corazón. Tengo más o menos unos 3-4 meses estudiando este libro de Nehemías. Y todavía a veces no le encuentro la entrada, la salida. Son tantos pensamientos. Pero es un nombre que no hemos hablado mucho en los últimos años. Yo creo que el pastor sí lo ha mencionado en varias predicaciones de restauración. Creo que él tiene varias predicaciones y utiliza a Esdras, Nehemías, Zorobabel. Y verdaderamente ha cautivado mi corazón. Estoy muy compungido de espíritu por el tipo de persona que él fue en aquel tiempo y cómo Dios le utiliza para llevar a cabo algo que parecía casi imposible. Casi imposible. Y vamos entonces juntos a estudiar un poquito y después vamos a aplicar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mientras yo comparto la palabra, oren por mí, para que Dios sea, ¿verdad?, tomando el control de mis labios, de mi espíritu, de mi corazón, de mi alma y de mi mente, para ser fiel a lo que Él ha puesto en mi corazón. Vamos a ir a Nehemías. Vamos a empezar a estudiar a partir del capítulo 1. Vamos a leer solamente 2 capítulos. Son una totalidad de 13 capítulos completos el libro de Nehemías. Pero vamos a leer el 1 y el 2 para empezar a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y quiero que pongan atención. Es algo interesante como él relata la historia. Él mismo está escribiendo. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Repito, están en gran mal y afrenta. Y el muro, quiero que pongan atención a esa palabra, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, por tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo, dice Nehemías, servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, y vamos entonces a empezar a captar algo que está sucediendo. Él está hablando aquí de un calendario, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Al principio él dice que todo empieza en el mes de Quisleu, y vamos a hablar entonces y a entender un poquito cuál es ese mes. Y aquí dice en el capítulo 2: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Qué interesante, el rey le pregunta y él mismo contesta. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Gloria a Dios. Después que yo le señalé tiempo, además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.
Y vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el verso 9 del capítulo 2. Bien, vamos entonces a estudiar un poco. Yo les he dado a mis hermanos en la parte de atrás una foto que más o menos explica el tiempo y el espacio en el cual esto está sucediendo. Y yo pienso que es importante nosotros entender. Y les voy a invitar a que viajemos unos 2400 años atrás. Esto es importante porque necesitamos entonces entrar en el contexto donde estamos hablando y por qué Nehemías entonces habla de esta manera. Quizás no se ve bien ahí, pero yo más o menos lo voy a explicar. El pueblo de Dios había sido dirigido por 3 reyes. En ese tiempo se le llamaba el Reino Unido porque el pueblo de Dios estaba unido. Eran 12 tribus, creo que todos lo sabemos. Son unos 1040 años antes de Cristo. El reino del pueblo de Dios está unido. Las 12 tribus están unidas y están bajo el reino primero el rey Saúl. Todos conocemos esa historia. Y después está el rey que Dios levanta conforme a su corazón, David. Y luego aparece el hijo del rey David, Salomón. Hasta ese entonces el pueblo de Dios estaba unido. Eran un pueblo. Después de Salomón ocurre una división en el reino. Se divide entonces lo que es el reino del norte y el reino del sur. Judá al sur, Israel al norte. Pero resulta que empieza un conflicto muy grande en esos días. Estamos hablando más o menos del 960 a 600 antes de Cristo. Y entendemos que cuando decimos 900 hasta la parte de Cristo, estamos hablando de que los números empiezan a bajar hasta llegar al tiempo de Cristo, ¿no? Entonces 900 empieza a ver los reyes que estuvieron en ese tiempo, pero el reino se divide. Los reyes empiezan a hacer las cosas mal, terrible lo que sucede, hasta que el reino se divide en dos y sucede la tragedia más grande. Después de ahí Dios los entrega a un cautiverio. Su falta de adoración a Dios, empezaron a mezclarse con otros pueblos, con otras costumbres, adorar a otros dioses. Vino una destrucción total. El Señor dijo: ¿sabes qué? Los voy a enviar al cautiverio. De ahí pasan 70 años de exilio. En el libro de Daniel, no lo vamos a leer, habla mucho sobre eso y explica bien. Él es parte de ese exilio que sale, y ahí empieza entonces el rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, rey de Babilonia en aquel tiempo. Ya la ciudad de Jerusalén había quedado destruida. Era terrible la situación. Prácticamente lo que quedaba era una destrucción tremenda. Después viene un tiempo donde, al cumplirse los 70 años, viene un tiempo donde Dios entonces, cumpliendo su palabra, hace regresar al pueblo de regreso. Esto sucede más o menos en el año 538 y empieza entonces a regresar al pueblo. Fueron 3 viajes. Empieza primero con Zorobabel, el primer viaje, después con Esdras, y al final se unen con Nehemías, otro grupo. Y eso sucede del año 538 al 433. El pueblo de Dios recibe otra vez la gracia y la misericordia de Dios para volver otra vez a la ciudad de Jerusalén y restablecerse como pueblo. Ese es el contexto más o menos para nosotros llegar entonces a Nehemías. No sé si se acuerdan de la reina Esther también. Ella, a pesar de que los libros están escritos o por lo menos ordenados de una manera, está Esdras, Nehemías, Esther. Esther en realidad está incluida
entre el tiempo de Esdras y Nehemías. Y vamos a hablar un poquito de ella un poquito más adelante, pero volviendo aquí al capítulo 1, dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y ahí me voy a detener un rato. Es bien raro que Nehemías mantuviese su nombre estando en el exilio. Usualmente cuando los pueblos se apoderaban de otros pueblos, lo vemos en el libro de Daniel, le cambian los nombres. Era la costumbre, era necesario lavarles el cerebro, convertirlos a sus costumbres, se les enseñaban las lenguas. Creo que nosotros hemos escuchado mucho de eso en el libro de Daniel. Aquí en Nehemías me impactó mucho que el nombre de Nehemías no se lo cambian. Y me detuve ahí, el libro de Nehemías, palabras de Nehemías. Entonces Nehemías está hablando aquí, está relatando parte de la historia. Pero aquí dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y eso me interesó un poquito más. ¿Sabes que Acalías no aparece realmente en otra parte de la Biblia? Es un perfecto desconocido hasta este momento. Y yo me detuve y entonces empecé a entender, bueno, aquí dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Los dos son nombres hebreos, pero no se los cambiaron. Qué cosa más rara. Ok, ¿qué quiere decir aquí? Me empiezo a dar cuenta que Nehemías tenía una identidad muy, pero muy sólida. Para ese tiempo Acalías, él solamente lo menciona, ¿verdad? Él menciona a su padre y después menciona también a su hermano Anani o Ananí. Creo que la Biblia de las Américas le pone una tilde en la I, pero aquí aparece Anani, es el mismo nombre. Y me impactan estos tres nombres y yo quiero que me pongan atención, esta parte es muy importante. Porque aquí entonces empezamos a definir lo que es la identidad de un hombre de Dios en ese tiempo. Y quiero entonces, por eso los coloqué en este lugar, en este espacio del tiempo, para que podamos ver qué es lo que está sucediendo aquí en la vida de Nehemías y por qué él empieza a relatar la historia de esta manera. Y él dice palabras de Nehemías, o sea, él dice, son mis palabras. Y después menciona hijo de Acalías. Y después que vino Anani. Una cosa muy interesante. Resulta que Nehemías es un nombre hebreo, Acalías es un nombre hebreo y Anani es un nombre hebreo. Él estaba queriendo decir, yo soy hijo de un hebreo y yo soy hebreo y hermano de un hebreo. La identidad de él no cambia. Estando en Persia, no cambia. Qué interesante. Y no se dejó cambiar el nombre. Me imagino que le habrán, no sé, mira, tú te vas a llamar, no, yo soy Nehemías, hijo de Acalías, hermano de Anani. Vamos a ir a la próxima foto que nos habla un poquito de Nehemías. Y ahí vamos entonces a definir un poquito lo que es la identidad de Nehemías. Bueno, número 1 dice, como ya se los he comentado, Nehemías es un nombre hebreo, eso lo encontramos en el capítulo 1. Después su padre Acalías, su hermano Ananías. Y después habla de su profesión, y eso es importante. Su profesión, copero del rey. Su lugar de nacimiento, el exilio. Si tú te pones a contar los años, no era posible que él hubiese nacido, por lo menos la Biblia no nos habla, pero si tú haces la matemática y todo lo que les he podido comentar en cuanto al tiempo y el espacio,
no existen evidencias de que él haya nacido en Jerusalén. Según lo que tengo entendido, él nace en el exilio y el pastor está aquí conmigo, me puede corregir, pero no existen evidencias, ¿no?, de que él nace en Jerusalén. Y vemos que entonces su edad obviamente es desconocida y su domicilio es el palacio del rey. Ahora, vamos entonces a entender algo aquí. La identidad de Nehemías. Yo le doy gracias a Dios por hombres como Acalías, porque este niño o este joven obtuvo algo que no le permitió a él convertirse y mezclarse, a pesar de que servía al rey de Persia. Él no se mezcla, no. Me habla de una identidad sólida, de un hombre que entiende que fue guiado por su padre a respetar a Dios, a respetar a sus estatutos y sus mandamientos. Y creció de una manera muy preciosa, porque él, lo vamos a ver más adelante, cómo él ora, es algo increíble, es algo precioso. Su relación con Dios era algo hermoso. Y por eso entendemos que Dios toma a un hombre como Nehemías para ejecutar una labor tan preciosa. Dice, Nehemías era una persona de mucha influencia. Él estaba al lado del rey. La condición de Nehemías era muy privilegiada. En algunos casos, según los historiadores, el copero del rey se le asignaba el poder de llevar el anillo imperial para sellar los edictos del rey. Y en muchos casos era el encargado de las finanzas del rey. Quiere decir que era una persona muy influyente dentro y fuera del palacio del rey. Era una profesión muy lucrativa, bueno, siempre y cuando el vino no estuviese envenenado, ¿no? Porque él tenía que probar el vino antes de dárselo al rey. Pero el copero era un oficial encargado de alto rango en las cortes reales, cuya tarea era servir las bebidas en la mesa a causa del temor constante a las conspiraciones e intrigas que existían en ese tiempo para matar a los reyes. Y se seleccionaba la persona de una manera muy cuidadosa. Si se acuerdan, en el libro de Daniel, cómo él es seleccionado, es una manera muy peculiar de los reyes decir, tráiganme a los que sean de buen parecer, que sean letrados, que sean estudiados. Es algo muy peculiar como los reyes escogían a los que querían tener cerca de ellos. Entonces, esta persona debería ser considerada totalmente digna de confianza. Para poder mantener su posición, debía proteger la copa del rey hasta el riesgo del mismo morir. Sus relaciones de confianza con el rey a menudo les daba una posición de gran influencia y era muy valorada, por lo que fueron pocos los elegidos a lo largo de la historia. Los requisitos para obtener el trabajo no se llevaban a cabo a la ligera, valorándose y apreciando el porte de la persona, su modestia, su cultura, laboriosidad y coraje. Lo que quiere decir que no era un cargo de menor importancia dentro del reino en esos días. Nehemías ocupaba el segundo cargo, quizás más importante del reino, y podemos decir que se le encontraba bien asegurado en su posición de primer ministro o de copero, como la palabra lo describe. Ahora, ¿qué utilidad tiene esto para nosotros hoy en día? Vuelvo y repito, Nehemías tenía una identidad definida. Y entonces vamos a ver qué significa la palabra identidad, porque ahí vamos a concentrarnos. Según el diccionario, la identidad personal es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí mismo en relación al resto de personas.
la identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona. La identidad personal permite, por un lado, la individualización o diferenciarse del resto de las personas. Y por otro lado, ofrece la posibilidad de pertenencia a un grupo o a una cultura. En otros ámbitos, para decirlo administrativos, la identidad personal es el conjunto de información y datos diferenciadores e individuales que sirven para identificar a una persona. La identidad de una persona se refleja en este sentido en información personal, como por ejemplo números, fotos, huellas digitales y otros elementos que permiten identificar de manera oficial a alguien. Nosotros como hijos de Dios, como cantábamos, necesitamos tener una identidad muy peculiar. Así como Nehemías tenía una identidad, Dios decide utilizar a Nehemías por ese corazón que tenía. Un hombre que nunca dio su brazo a torcer, que no se dejó cambiar el nombre. Estoy seguro que no se dejó cambiar la manera de él adorar a Dios. Tenía gracia delante del rey. Y yo me pregunto hoy en día, ¿qué identidad tenemos nosotros los cristianos hoy en día? Nosotros cuando venimos aquí a estas cuatro paredes a adorar al Señor, aquí es fácil ser cristianos. Aquí es fácil amarnos. Aquí es fácil decirle a un hermano cuánto te quiere. A veces no lo digo, somos genuinos, yo lo entiendo, pero me refiero en el ámbito general de la iglesia. Es fácil ser cristiano dentro de la iglesia porque vivimos en una comunidad preciosa, hermosa. Todos, según lo que yo entiendo, deberíamos de tener la misma identidad. Nosotros, para poder tener la identidad de Dios, tenemos la identidad de Dios, tenemos que tener ciertas características. La palabra de Dios es muy clara al decir, si sois verdaderos hijos de Dios, necesita verse los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Son rasgos de la identidad de una persona que ha recibido a Dios en su corazón. Somos totalmente diferentes, nos tenemos que comportar diferentes, no solamente dentro de la congregación, sino en nuestro lugar secular de trabajo, de estudio, en la calle, en el tren. Cuando andamos manejando el carro, que a veces me pasa que se me mete alguien y quiero estallar, pero el Señor me ha enseñado: hijo, tú eres hijo mío. Y por eso hago como el pastor, no le pongo ninguna señal a mi carro, porque Dios no quiera comete un error, porque somos humanos. Para que no le falten el nombre de Dios, prefiero no poner nada para no causar problemas. Pero gracias a Dios, Dios me ha guardado y hemos cambiado y vivimos una vida de la mejor manera que podamos para representar a nuestro Dios, no solamente dentro de la congregación, sino fuera, en nuestros lugares peculiares, donde trabajamos, donde estamos, donde estudiamos. Una de las cosas que me preocupa muchísimo es la identidad de la juventud hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, pero aún más dentro de la iglesia. Y mucho de lo que tiene que ver en cuanto a la vida de un joven, de un niño, tiene que ver mucho con los padres. Así como Acalías, yo me imagino que era un padre que amaba a Dios, era temeroso de Dios, que instruyó a su hijo en el camino de Dios. Nehemías llegó a ser un gran hombre de Dios. Y es precioso ver cuando
tomamos las enseñanzas de nuestros padres y llegamos entonces a inculcarles la vida del reino, la vida de Dios, cómo te tienes que comportar. Desde chiquitos le decimos a nuestros hijos, le digo, Matthew, David, así no se hacen las cosas, se hacen de la manera que tú tienes que entender que tú eres un hijo de Dios. Y se me queda mirando así. Ok, papi. Y en la noche oramos todas las noches y estamos ahí ministrándoles, porque es necesario que nosotros hagamos nuestro trabajo de crear esa generación que ame a Dios. Y yo sé que nosotros habemos muchos padres que estamos aquí. A ver cuántos son padres, levante su mano a ver. Wow. Tenemos un grande trabajo que hacer. ¿Cuántas son madres? ¿Cuántos son tíos, primos, hermanos, abuelos? Yo creo que todas las manos se levantan. Es decir, el trabajo que hay que hacer en cuanto a crear una generación que ame a Dios es muy grande. El asunto es que yo les hablé que estamos viviendo en los últimos tiempos, y el problema que tenemos ahora es que las corrientes que se ven en estos días son muy terribles. Son muy terribles. Envenenan las vidas, no solamente de los jóvenes y de los niños, de nosotros los adultos y de los viejos, de todo el mundo. Corrientes muy feas. Esto ha llegado a ser un grave problema en la sociedad. Terrible, terrible. Las redes sociales, el mal utilizar estos aparatos es un problema. Me preocupa muchísimo la condición de las familias, de los hogares. El enemigo anda buscando a quien devorar. Cuando la ovejita está lejos, cuando está apartada de Dios, cuando el padre o la madre no están ahí orando, buscando de Dios, se mete el enemigo. Por eso necesitamos tener nuestras murallas bien construidas, bien sólidas. Y yo espero que tú y yo tengamos la piedra más importante en nuestros hogares, que es Cristo. Esa es la piedra angular. Ahí es donde debe estar fundamentado cada individuo, cada persona, cada familia, cada joven, cada niño. Si nosotros podemos transmitir aquella solidez de lo que es ser un verdadero hijo de Dios, vamos a tener congregaciones preciosas para Dios. Y entonces podremos decir, ven por tu iglesia, limpia, preciosa, sin manchas, sin arrugas. Una iglesia que Él diga, ya, no aguanto más, voy por ti. Pero eso comienza con nosotros. Comienza con nosotros. Aquí Nehemías nos habla de que él mantiene una conciencia de quién es él. Un hebreo, hijo de un hebreo, hermano de un hebreo. Y a pesar de vivir en Susa, en el centro del mundo de aquel momento, era el lugar más importante de aquel tiempo. Nehemías vivía en el palacio del rey inclusive. Él estaba rodeado del glamour, del lujo, de la comodidad, del prestigio, de las buenas comidas, vestidos, de cortesanos bien delicados, de una vida de palacio. No se dejó contaminar. Era un funcionario muy cercano al rey, de mucha confianza, pero Dios le había dado gracia. El rey sabía quién era él. Contaba con gran privilegio, inclusive yo puedo decir que poder, influencia, buena economía, liderazgo, fama, buen nombre, prestigio. Pero todo esto no fue suficiente para él. Y es por eso que Nehemías nos deja una gran enseñanza. Él tenía su conciencia bien clara. Él sabía quién era. Él era un hijo de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Necesitamos ser verdaderos. Dale el aplauso fuerte. Nosotros somos hijos de Dios. Necesitamos ser hijos de Dios.
Yo estoy seguro que Nehemías en ese tiempo podía cantar: soy tu hijo, Abba Padre. Me imagino la adoración que existía en su vida. Porque según el testimonio que aparece acá, era un verdadero hijo de Dios. Nosotros debemos de conservar esa identidad. Necesitamos tener un fundamento sólido en este mundo lleno de maldad. Ahora, ¿cuál es la identidad que Dios nos ha dado? Número 1, somos creación de Dios. Número 2, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos llamados entonces hijos de Dios. Pero para yo poderme llamar hijo de Dios, tengo que parecerme a Él. Tengo que tener el DNA, o lo que le llama el DNA de Él. Necesito tener la sangre de Cristo en mí. Necesito tener el carácter de Cristo en mí. Necesito verdaderamente parecerme a mi Padre. No es posible, bueno, no sé, mis hijos se parecen o a mí o a mi esposa, pero se tienen que parecer a mí. Yo me tengo que parecer a mi Padre. Si todos los padres que levantamos las manos aquí salimos por esas puertas y nos vamos a las casas a meditar sobre lo que significa la verdadera identidad de un verdadero cristiano, y salimos meditando de aquí, entendiendo la importancia que tiene esto en estos días, porque aunque el mundo esté revuelto, aquí en la casa de Dios las cosas tienen que estar en orden. Porque aunque el mundo diga: sí, vamos a entonces a poder entonces crear leyes que permitan el matrimonio entre un mismo sexo, nosotros aquí en la iglesia diremos: no, yo tengo a mi esposa, y las mujeres, yo tengo a mi esposo. No nos podemos mezclar con la identidad del mundo. Nosotros en la iglesia tenemos que ser diferentes. ¿Cómo es posible que hoy en día en la iglesia es donde hay más divorcios, según las estadísticas? Porque la gente en el mundo ya ni se casa. Antes, cuando empecé a trabajar en el año 2001, creo que las estadísticas estaban más o menos de cada 10 matrimonios, 5 terminaban en divorcio. Hoy en día, ya llevo casi 20 años trabajando ahí, dicen que de cada 10 matrimonios, 8 o 9 terminan en divorcio. ¡Qué terrible! Pero en la casa de Dios no habrá eso. En la casa de Dios tendremos una identidad firme que declara que somos hijos de Dios. Nuestros hogares se mantendrán firmes. Nuestros hijos estarán firmes. Cuando vayas a tu casa, ojalá y puedas tomar a tus hijos. O mañana, cuando tengas el tiempo, vamos a tener una conversación. Pregúntales: ¿cuál es tu identidad? A ver qué te dicen. Matthew, David, what's your identity? Do you believe in Jesus? Do you believe in God? Do you know Jesus? Ellos saben, ellos están instruidos. O por lo menos tratamos de instruirlos en lo mejor que podamos. Porque lo que ellos van a enfrentar en el mundo es terrible. Y si no tienen una identidad, si no tienen el conocimiento de Dios en sus corazones, se pierden. Se pierde la generación de Dios. Hoy les digo, Amanecer de la Esperanza, no se puede perder la generación de Dios. No se puede perder. Nuestros hijos no se pueden perder. Pastor, no se puede perder la generación espiritual. Necesitamos mantenernos firmes y sólidos en lo que somos. Somos hijos de Dios. No somos hijos del mundo. No somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Esa es la identidad que nosotros debemos de mantener hasta la eternidad.
Como juré en el altar, mi amor, hasta la muerte o hasta que Cristo venga, pero estamos juntos. Déjale un aplauso al Señor. Celebramos matrimonios firmes. Celebramos padres y madres firmes, sólidos en Dios. Eso hay que celebrarlo. Oh, Dios mío, te doy gracias. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estuviéramos? El saber quiénes somos nos dará la medicina y el antídoto para no caer en la tentación de pensar que lo que tengo o lo que soy proviene de mis propias fuerzas. Decía un pensador: si yo soy lo que tengo, entonces ¿quién soy si lo pierdo? Si yo soy lo que tengo, entonces ¿quién soy si yo no lo tengo? Por eso es que los actores de Hollywood, cuando ya se ponen viejos, que ya no están trabajando, se suicidan o viven depresión o no sé qué sucede. Los mismos futbolistas famosos de Europa terminan en la cárcel sin dinero. Es un desastre. Porque ellos son el momento, ellos son lo que tienen en el momento, ellos son la fama del momento. Pero si ya no tienen eso, ¿qué son? Sin Dios no somos nada. Dice en la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:9, no lo tienen que buscar, ojalá lo podamos poner ahí. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, a fin de que anunciéis. Y hoy anuncio las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, dice la palabra de Dios. Eso somos. Entonces, para nosotros poder servirle a Dios, necesitamos tener una clara identidad de lo que somos. Entonces Dios espera que nosotros tengamos esa conciencia de la identidad para no meternos en aquello que Dios no nos ha llamado a hacer, y para insistir en aquello a lo que Dios nos ha llamado. Por ejemplo, yo soy un abogado, pero antes de ser un abogado soy un hijo de Dios. Y puedo cumplir con la misión de Dios siendo un abogado. Puedo ser un médico, pero voy a cumplir con la misión de Dios siendo un médico. Porque antes de ser lo que soy, de ser la profesión que soy un hijo de Dios. Puedo ser un empresario, pero antes de ser empresario, cumpliré con la misión de Dios como empresario. Pero yo no me voy a olvidar de quién soy, porque todo lo que somos es gracias a la bendita, poderosa mano de Dios. Es verdad, nosotros estudiamos, nos amanecimos a veces estudiando y sudamos la camisa, como dicen por ahí, para lograr lo que somos hoy en día. Y trabajamos duro para conseguir lo que tenemos. Yo entiendo eso. Pero no te olvides, toda esa fuerza, toda esa inteligencia, todas esas oportunidades que Dios te ha dado, lo tienes porque Dios te lo dio. Oh, dáselo fuerte, es por Él, es por Él. No es en tus fuerzas. Te voy a comentar algo interesantísimo. Sabes que cuando yo apliqué por mi trabajo hace 18, 19 años atrás, primero yo quería ser piloto de avión. No estoy piloteando un avión. Después quería ser médico y estudié 4 años de premedicina. Y después no teníamos las finanzas para hacer eso y oré al Señor, literalmente oré, clamé al Señor: Padre, ¿qué quieres que tú haga, que yo haga? Había hecho ya un bachelor's degree en science, lo que se llama un estudio
de universidad, de lo que se llama premedicina, y no se dieron las cosas. Entiendo que fue Dios. Me fue muy bien, tenía muy buenas calificaciones y bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Bueno, vamos a estudiar psicología. Te puedo decir que hasta el día de hoy no he utilizado ni un libro de psicología para hacer lo que soy, lo que hago. Este es mi libro de psicología. Y te lo digo de verdad, ni me acuerdo lo que estudié. No me acuerdo. Estudié para pasar el examen, para obtener el certificado, pero no me acuerdo de nada. Y el testimonio que te doy es el siguiente. Sabes que después de estudiar psicología y graduarme yo decía, bueno, voy a ser psicólogo, voy a abrir mi oficina, voy a trabajar. Y un amigo me dice, pero ¿quién te crees que eres tú si tú no puedes ser psicólogo con simplemente un bachelor's degree? O sea, con los primeros 4 años. Y yo, ¿cómo así? Sí, tienes que tener un doctorado. ¿Cómo doctorado? ¿Cuánto es el doctorado? No, 4 años más de estudio. Y yo, ¿qué? 4 años más de estudio. No puede ser, yo no quiero estudiar más. O sea, en ese tiempo ya no quería estudiar más. Yo realmente les estoy siendo sincero. Pero ¿qué sucede? Ojo, para que tú veas la mano de Dios. Sentado entonces estudiando, ya terminando los 4 años de psicología, me siento con un amigo a estudiar. Y mira, y Juan Pablo, ¿y tú qué vas a hacer después que te gradúes? No, yo no sé, yo iba a estudiar esto, pero es que ahora es que 4 años para un doctorado. Yo no tengo tiempo para un doctorado. Yo necesito empezar a trabajar para hacer dinero. O sea, yo necesito trabajar para pagar los asuntos de la vida cotidiana, en fin. Me dice, bueno, pero si tú puedes ser un guidance counselor. Y me acordé, el guidance counselor aquí en los Estados Unidos es una persona que es como el guía académico en las escuelas. Es una función muy común. Pero el problema es que no hay trabajos. Es decir, de 1000 aplicaciones agarran a 1 o a 2. Porque en las universidades no te dicen eso. No, sí, ven a estudiar, te damos el certificado y después te vas tú a buscar el trabajo. Y después no hay trabajo de ese tipo de... Mira, te voy a decir algo. El día que yo fui a la entrevista, por eso les digo a los jóvenes, tengan cuidado lo que van a estudiar. Pídanle a Dios que Él les dirija, porque tiene que ser Dios. Orando al Señor, se los digo de verdad, ese día que yo fui a la entrevista, yo tuve que llamar. Yo tenía una fiebre, yo me sentía mal. Yo decido llamar a la oficina. Mira, perdóname, mi nombre es Juan Pablo Molina, yo estoy aplicando para el trabajo de guidance counselor o de consejero académico de las escuelas donde trabajo. Y la secretaria me dice, sí, muy bien, aquí tengo su nombre, perfecto, le estamos esperando hoy a las 5 de la tarde. Y yo, sí, justamente por eso le estoy llamando, porque es que la verdad es que no creo poder llegar en el día de hoy. Estoy con una fiebre terrible. Eso era más o menos a las 11 de la mañana cuando yo llamo. No me siento bien, no me puedo ni parar de la cama. ¿Sabe lo que me dijo la secretaria? Nosotros tenemos 10 personas en el comité. Tú pretendes que yo le cancele a esas 10 personas que han tomado su tiempo porque tú decides que no puedes venir. No sé cómo vas a hacer, pero te vas a presentar aquí a las 5 de la tarde o no vienes. Así me dijo. Literalmente te digo que estaba enfermo. Ese tipo de fiebre, yo no sé lo que era, si era flu, yo no sé, pero yo agarro y digo, Señor Padre, me voy a bañar y con agua fría. Porque lo que tengo se me tiene que quitar, porque tengo que llegar a las 5 de la tarde y son las 11 de la mañana. Tengo que recuperarme de aquí a las 5 para yo estar en esa reunión. Literalmente oré al Señor, me bañé hasta con agua fría, creo. Me vestí, bueno, tú sabes que cuando uno se viste y uno se peina, bueno, uno trata de aparentar quizás que no estás enfermo. Y me presento y literalmente eran 10 o 12 personas ahí. Me entrevistaron. Había 900 aplicaciones. De las 900 aplicaciones agarran a 20. De los 20 hacen una reunión y hacen solamente una entrevista para 10 personas. De esas 10 personas solamente tenían 2 trabajos. Justamente ese año se abrieron 2 trabajos.
Y ese era el año que yo me graduaba. Y ese era el trabajo que yo quería, pero estamos hablando de 900 personas que están aplicando. Me presento a la cita, me fue súper mal, creo yo, no sé ni cómo contestaba. Literalmente la medicina, no sé, no me sentía bien. Y a la final de una de las contestaciones, de las respuestas que di, me dice el principal o el rector académico: pero eso no fue lo que te pregunté. Ah, perdón, ¿qué fue lo que me preguntó entonces? O sea, yo estaba fuera de órbita. Entonces justamente pasó eso, se empezaron a reír. Y fue algo muy, muy cómico, porque yo digo: oh, Dios mío, Padre, tú me traes aquí. Yo te dije que tú me sentías, que me mejoraba. O sea, yo estaba mal. Y se empezaron a reír y bueno, después contesté la pregunta correctamente, pero ya había pasado la pena, ¿no? O sea, ya. Y bueno, yo salgo de ahí, me hacen pasar a otra sala, tenía que hacer una demostración escrita. Dios mío, al día siguiente me llama la directora del departamento de consejería: Juan Pablo, quiero hablar contigo. Y yo: sí, yo sé, ayer no sé qué me pasó, yo llamé que estaba mal, estaba enfermo, yo no sé qué me pasó, yo sé que contesté todo mal, perdóneme, yo sé que usted tenía unas grandes expectativas conmigo. Juan Pablo, yo no sé de qué me estás hablando, te dieron el trabajo. Te dieron el trabajo, están enamorados de ti, no sé que existes. 22, 23 años. Y yo: gloria a Dios, porque la gloria es de Él. Y hasta el día de hoy estoy ahí. Han pasado 20 años y ahí estamos. Pero es porque Dios lo hizo. Entonces, yo les voy a decir algo. Los jóvenes de hoy en día tienen que pedir dirección a Dios en todo. Ellos tienen que pedir dirección a Dios en todo. No pueden hacer gastar dinero a sus padres, porque hoy en día estudiar es carísimo. Aquí una universidad fácilmente cuesta 40, 50 mil dólares al año. Y después los hijos dicen: no, que yo no quería estudiar eso. ¿Cómo? Después de 40 mil dólares tú me vas a decir que no quieres. No, papi, es que no. Los hijos que tienen la dirección de Dios, que son hijos de Dios, van a tomar decisiones correctas. Los padres van a poder guiar a esos hijos en una dirección correcta. Es importante. Eso era parte de un testimonio y estamos llenos de testimonio, ¿no? No estaba aquí el hablar de eso, pero glorias sean dadas a Dios. Dice acá: a través de la palabra, no solamente con Nehemías, pero todo lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza. Nosotros tenemos una gama de mensajes de los cuales necesitamos aprender, y tenemos a gente tan preciosa como la vida de José, como Moisés, como el mismo David, como Daniel, la misma Esther, Nehemías en el palacio de Susa, Esteban apedreado y muerto por causa de Cristo, el mismo Saulo de Tarso, el gran amado Pablo, apóstol, Juan, Pedro, Tito, Timoteo, en fin, hay una gama de grandes hombres de Dios de los cuales podemos aprender. Pero hablando de la tarea de nuestro Señor Jesucristo, fue increíble, porque resulta que Dios me empieza a mostrar algo con Nehemías. El trabajo de Nehemías era llegar y restaurar, como hemos leído, las murallas. Pero aparte de las murallas había muchas cosas que había que restaurar. Es más, él tuvo que trabajar con Esdras para restaurar la adoración a Dios, el servicio a Dios. Pero qué importante eran las murallas. Sin las murallas cualquier persona podía entrar y hacer desastres. Y me doy cuenta que cuando Dios pone en un hijo de Dios el querer como el hacer, Él va a cumplir su propósito. Y cuando Él te pone algo, si tú eres, vuelvo y repito, si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, Él va a poner una tarea que tenemos que hacer para Él. Él va a poner una misión. Donde tú estás, donde estamos, todos tenemos algo que hacer.
Ahora vamos a volver aquí a Nehemías, en el capítulo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. Mira lo que sucede acá. En el mes de Quisleu, en el calendario, vamos a poner, a ver si podemos poner el calendario hebreo. Y me interesa mucho de que él utilizó el calendario hebreo para hablar y establecer un tiempo en la narración que él da. Dice, aconteció en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu es el mes entre noviembre y diciembre. Ahí se entera de la condición del pueblo a través de Hanani. Pero si te vas al capítulo 2, vas a ver entonces, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Ahí es cuando él se presenta al rey. Entonces el mes de Nisán es más o menos marzo, abril. Entonces estamos hablando de unos 4 meses que oscilan entre el momento que él recibe la información de la condición del pueblo de Dios y después de lo que sucede cuando él está delante del rey. ¿Cuántos meses más o menos? 4 meses. Pero me interesa mucho que él utiliza el calendario hebreo. Y eso dice mucho, mucho de Nehemías. Porque él está escribiendo acá, le está dando una información para que tú y yo hoy podamos aprender. Qué hombre tan precioso, nunca cambió su identidad. Ahora, pasaron 4 meses. En esos 4 meses ocurren varias cosas. Volvamos acá, capítulo 1, verso 2. Estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están ¿en qué? En gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Yo te quiero poner el panorama de una manera mejor. Vamos a ir al libro de Lamentaciones y yo quiero que tú vayas conmigo, no solamente que lo leamos ahí como está, sino que vayamos a la palabra de Dios. Y hay una impartición cuando leemos la palabra de Dios. Y yo te quiero pintar más o menos lo que Nehemías ve, lo que Nehemías entiende que Hanani, su hermano, le está hablando. Es una destrucción terrible. Es mucho, son 3-4 líneas que él le explica en la condición. Pero vamos a ver aquí en el libro de Lamentaciones algo muy interesante. Capítulo 1 de el libro de Lamentaciones. Este es un libro escrito por el mismo profeta Jeremías. Después que el pueblo es llevado en cautiverio, él empieza a escribir estas palabras y dice aquí en forma de poesía: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todas sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Vámonos al capítulo 2. Ahí mismo en la página que sigue, Lamentaciones capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor? ¿Quién? ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Porque ¿quién protegía a Israel? Dios. Pero él retiró
Y se encendió y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Verso 4: entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar. Fue terrible la devastación. Menospreció ¿qué? Estamos hablando de una destrucción terrible. Ha entregado en mano ¿de quién? Del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Jehová determinó ¿qué? Destruir el muro. ¿Quién determinó? Jehová. ¿Destruir qué? Cuando se aparta de Dios la gente, el muro pum, se rompe. Cuando nos apartamos de Dios, el enemigo viene y pum, puede devorar. Más vale que estemos bien dentro del muro. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ¿qué? Donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de silicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos, decía Jeremías, desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Vuelve conmigo a Nehemías, capítulo 1. Me dan ganas de llorar. La destrucción que quedó en Jerusalén fue terrible. Es impresionante. Nosotros, el yo llevarte a Lamentaciones es hacerte ver la gran destrucción que estaba ahí en ese momento. Me preocupa mucho la condición de la iglesia en general. No lo digo por nosotros. Gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia de mantenernos bien formados, bien instruidos en la palabra. Hemos caminado junto a nuestro pastor por pastos verdes por años. Hemos comido bien. Somos ovejas bien nutridas. Tenemos un fundamento sólido. Pastores, gracias. Gracias por el fundamento que han depositado en nosotros, porque aquí estamos y seguiremos. Y que lo que ustedes nos den a nosotros, nosotros lo podamos dar a la siguiente generación, para que no se pare el propósito de Dios, para que siga el mismo Dios trabajando en nuestras vidas. Para que seamos una iglesia conforme al corazón de Dios. Para que seamos vidas que no demos nuestro brazo a torcer. Que cuando salgamos por esas puertas seamos diferentes. Puedan oler a Dios en nuestras vidas. Volviendo a Nehemías,
Repitiendo entonces el verso 3 del capítulo 1, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Por eso los llevé a Lamentaciones, para que vieran un poquito más extensa la situación que se vivía. Vamos al verso 4, dice: cuando oí estas palabras, me senté y ¿qué? Claro, él sintió el dolor. Un verdadero hijo de Dios siente lo que el Padre siente. Había llegado el tiempo para Dios restaurar. Y lo había ya empezado con Esdras. Quizás no nos da tiempo de llegar hasta Esdras. Ese es un estudio precioso, cómo Dios trabaja con la restauración. Pero dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus ¿qué? Sus mandamientos. Aleluya. Esa es una oración que empieza ahí. Vamos a terminarla, pero quiero compartir algo aquí con ustedes. ¿Por qué debemos orar por los retos que tenemos en nuestra vida? Es obviamente algo que aprendemos. Necesitamos invitar a Dios, consultar con Dios en toda decisión que nosotros tomamos. Y vuelvo y me sale decir que los jóvenes tienen que tomar una buena decisión cuando escojan a sus esposas o a sus esposos. No se puede mezclar, no pueden hacer yugo desigual, se pierde el propósito de Dios. Ustedes tienen algo hermoso, precioso, que es ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios toma una hija de Dios para crear hijos de Dios, para cumplir el propósito de Dios en la tierra. No se pueden equivocar, no se pueden equivocar. Me recuerda un tiempo que estaba ministrando con los jóvenes y les dije lo siguiente: me voy a quitar esta chaqueta que tengo y yo la puedo cambiar, no me gusta, me la quito, pero cuando tú te casas tú no puedes decir: no, que ya no me gusta, que yo no me la voy a quitar. Y no. Y no lo digo por nada. Yo sé que los jóvenes de acá están bien instruidos, tienen unos tremendos pastores que aman a Dios, y los jóvenes tienen una buena administración aquí en esta casa, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ese día les dije: la ropa te la puedes cambiar, el carro lo puedes cambiar, inclusive la carrera la puedes cambiar. Pero cuando tú tomas decisiones y empiezas a tomar decisiones que trascienden tu vida, no te puedes equivocar. No te puedes equivocar. No te puedes equivocar. Y tienes la oportunidad, si no estás casado todavía, para mirar bien, para mirarlo bien o para mirarla bien. Porque el momento que tú te casas va a ser para siempre, o hasta que la muerte los separe. Sí, así es, amarrados por amor. Entonces, volvamos. ¿Por qué tenemos que orar y por qué Nehemías oró? Dice: porque separados de mí nada podéis hacer, dice Dios. Vamos a ver si me ayudan con el proyector. Jeremías 33:3. Yo tengo 3 versiones acá y puse 3 versiones a propósito, porque a pesar de que es el mismo texto, dice la misma cosa de distintas maneras para que nosotros podamos digerir el alimento de una manera distinta. Ahí dice: enfrente de ti, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé.
En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. La Biblia de las Américas dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles. Interesante, que tú no conoces. Por eso es que Nehemías, lo primero que él hace cuando él escucha la condición del pueblo es: me voy a Dios. No me voy a deprimir, a llorar, ay, esa gente, Dios mío, el pueblo. No, pero un momentico. Sí, me duele, pero me voy a Dios. Y ayunó y oró. El orar demuestra que estamos en total dependencia de Dios. Número 2, y también libera el poder de Dios. Y de paso alivia nuestras cargas. Porque si está en las manos de Dios, no tengo por qué preocuparme. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso es que es importante ir a Dios. Dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace que vivir confiado. No es solamente una oración cuando tú te vas a acostar a dormir: en paz. Mi mamá me la enseñó: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová. Y es hermoso orarlo, es hermoso decirlo. Pero dice ahí: Jehová, me haces que vivir confiado. Nehemías estaba confiado, él se fue al Señor, él sabía que él podía depender de Dios. Y él dice: te ruego, oh Jehová. Dice, y te dije: te ruego, Jehová. Estamos leyendo el verso 5, capítulo 1 todavía. Y te dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y me voy a detener ahí porque él dice: Dios fuerte, grande y temible. Nehemías aquí está destacando el poder de Dios. Él reconoce que no hay capacidad en él, aunque él tenía mucho prestigio y quizás un buen lugar, y él podía manejar y hacer lo que quisiera. Él tenía mucho poder al lado del rey. Pero él reconocía aquí a Dios primeramente. Lo que habla entonces de nuestra relación de dependencia hacia él. Dice también que Dios es temible, destacó su poder. No hay capacidad humana que se compare al poderío de Dios. Dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, verso 5, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Dice: Dios guarda el pacto y la misericordia. Destacó la fidelidad de Dios en su oración. Y también no solamente destaca la fidelidad de Dios, porque Dios es un Dios de pactos que guarda la misericordia a los que aman, ¿verdad?, sus mandamientos, sino que él también descansó en su fidelidad. La destrucción del pueblo de Dios vino como una consecuencia a sus actos. Y en esta oración, si seguimos leyendo, dice: está ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso que los pecados de los hijos de Israel. Él confiesa los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo. Él no evade, él se incluye. Y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Dice, pero Nehemías no evade su responsabilidad. Él toma responsabilidad y pide perdón a Dios. Esta oración muestra mucho la dependencia de Dios. Él tenía una gran tarea que tenía que
que cumplir. Él sintió del Señor orar, pasar ese tiempo, y cuando volvemos al calendario, ¿se acuerdan? Han transcurrido un tiempo y no nos dice exactamente. Él dice aquí que oraba de día y de noche hasta que llega a estar enfrente del rey. Creo que no voy a poder adelantar todo, pero vamos entonces a ir al capítulo 2, cuando él ya se presenta delante del rey después de esta oración. Sucede algo muy precioso que me sorprendió muchísimo. Sucedió en el mes de Nisán, que el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Ahí empieza una conversación muy importante. ¿Por qué está triste tu rostro? El mismo rey contesta: pues no estás enfermo. Lo conocía bien. No es esto sino quebranto de corazón. Vuelvo y repito, lo conocía bien. Y en ese momento Nehemías relata aquí, dice: y temí en gran manera. Sabes que tú delante del rey no podías estar triste. Tú tienes que estar contento siempre. Estás en la corte del rey, sirviéndole al rey. Temió en gran manera. Pero él había orado. Por eso es importante pasar tiempo con Dios antes de enfrentar los retos y las metas que tú tienes en tu vida. Es importantísimo. Es una de las cosas más importantes que tú y yo podemos hacer, es irnos a Dios primeramente. Y dice: entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. Para siempre vive el rey. Era una manera cortés de hablarle al rey. Pero ahí Nehemías estaba aceptando y dándole pleitesía al rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? El rey conocía muy bien a Nehemías, pero sabes que la oración de Nehemías anteriormente había orado una gran cosa en el corazón del rey, porque lo que va a suceder es tremendo. El mismo rey que antes quizás había dado órdenes para que no se siguiera construyendo en Jerusalén, le va a dar el permiso que lo haga. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Fíjate que él dice: y oré al rey de los cielos. Sabes que él no es que, bueno, rey, espérate, ya vengo, voy a orar. Él ya había orado. Él venía en una intercesión personal. En ese momento él se encuentra. Esto pasó instantáneo. Él dijo: Señor, aquí estoy delante del rey. Ayúdame, porque voy a hablar con él y le voy a pedir lo que tú has puesto en mi corazón. O sea, me imagino que fue una oración del momento. Pero cuando una persona está dependiendo de Dios día y noche, Dios está contigo y puedes orar todo el tiempo, donde quiera que te encuentres, y Él va a estar contigo. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Era una cena muy importante si la reina estaba ahí: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Ok, esa pregunta es importante, porque no solamente necesitas orar. Es importante tú ser diligente y tomar pasos sabios y planear lo que vas a hacer antes de tomar decisiones. No me vengas a decir que vas a orar para que pases el examen y no vas a estudiar. Señor, te pido que, no. Tú tienes que hacer tu parte. Tú oras al Señor en el momento del examen. Dios te va a dar la inteligencia y la sabiduría para contestar. Dios es un Dios de orden.
Él sabía cómo contestarle al rey. Dice, y agradó al rey enviarme. Pero vamos a volver un poquito atrás. Dice, y la reedificaré. Dice verso 6 del capítulo 2. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Imagínate tú decirle el tiempo. Yo imagino que le preguntó a su hermano, mira, más o menos cuánto te demoras en llegar a Jerusalén desde aquí hasta allá. Bueno, mira, Nehemías, son como más o menos 1500 kilómetros, más o menos como unas 1000 millas de distancia. Te vas a tomar tanto tiempo. Y pero cuéntame, no, es que allá en el río vas a tener que tener permiso para pasar, especialmente si, o sea, él no solamente estaba orando. Yo estoy seguro que para él contestarle así al rey, él ha tenido que tener todo bien guardado en su mente, porque era un hombre muy diligente. Dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. O sea, que él más o menos le dijo en ese instante cuánto tiempo iba a durar. Además dije al rey, wow, aquí se empezó a atrever a decir todo. Si Dios me va a abrir las puertas, voy con todo. Dice, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf. Sabía el nombre de la persona que estaba en control del bosque del rey. Y cartas para Asaf, cuando guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según mira cómo añade, inmediatamente. No fue por su gran esplendor de contestaciones o de respuestas que le dio al rey. Dice, según la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Él reconocía a Dios en todo momento. No me va a dar el tiempo para llegar a donde yo quería llegar, pero voy a terminar con esto. Fue algo muy importante que encontré y quiero compartirlo con ustedes, porque él logra cometer aquella misión que Dios le da, y nosotros, tú y yo, tenemos una misión que cumplir. Queridos, amados hermanos, Dios me ha dado la carga de Nehemías a mí también. Cuando supo el estado de su pueblo, cuando Nehemías vio el estado lamentable del pueblo de Dios, devastado por las invasiones y sin protección, en tanto peligro de ser atacados e invadidos, le quebrantó el corazón y decidió hacer algo para reconstruir los muros y poner de nuevo las puertas de la ciudad. No todos se preocuparon de la situación de Jerusalén, pero Dios utilizó a Nehemías para alertar y para animar al pueblo, para que hiciesen algo y para que tomasen en serio la situación. Yo veo los muros derrumbados de una manera muy peculiar y quiero compartirla con ustedes. El muro estaba compuesto por rocas, me imagino madera. Era el fundamento de lo que rodeaba a Jerusalén. Y hoy en día yo pienso que el fundamento de las bases doctrinales es la verdadera palabra de Dios. Necesitamos orar en el Espíritu. Yo sé que aquí tenemos, gracias a Dios, un ministerio de intercesión y lo estamos haciendo, pero nosotros necesitamos orar individualmente por la restauración de todas las cosas. Necesitamos volver a nuestro primer amor. La necesidad es de volver a poner nuevamente las bases doctrinales. El materialismo, la pasividad y la comodidad están debilitando a la iglesia. En este momento, la crisis económica y la inmoralidad evidente deben movernos a tomar las medidas necesarias para reparar lo que ha caído. Lo que nos concierne a nosotros y a todos los ministros de Dios es establecer la ley de Dios en la mente de cada miembro de nuestra grey.
poniendo firmemente las piedras doctrinales que serán la base del mundo, de los muros. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo, sabio arquitecto, puse el fundamento, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Eso lo dice en 1 Corintios 3:10. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Hay que reedificar estas puertas. Los muros protegen. Los muros representan la protección de la doctrina sana, parámetros, límites y autoridades puestas por Dios que protegen la mente y el corazón. Los muros también pueden representar nuestra consagración. Y cuando transigimos ese muro, es derrumbado. El muro es para evitar la invasión de los que vienen a robar, matar o destruir. Cada uno de nosotros necesitamos un muro de protección para que el diablo como lobo no entre en el rebaño. Dice, por tanto, Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La gente edifica muros para marcar los límites de su propiedad y guardar su privacidad. Los parámetros establecidos en casa, padres y madres, la disciplina, los valores reconocidos por los padres constituyen un muro impidiendo que infiltren las ideologías malignas a nuestros hijos. El altar familiar, la amistad con los hijos que inspira confianza, les va protegiendo día a día contra las influencias mundanas. Si solamente disciplinamos sin tener la amistad, el amor con los hijos, perdemos la influencia necesaria. Es necesario establecer el reino de Dios en nuestras casas. Es necesario que nuestros hijos conozcan a Dios. Donde hay un cónyuge cristiano y pío, los hijos son santificados y bajo la protección de Dios. Si los dos padres son santos, los hijos tienen aún más protección. Al ir creciendo llegarán el tiempo cuando tienen que decidir, porque ellos tienen que decidir, y quizás quedar en el jardín paternal y bajo la autoridad de la cabeza, o salir a la intemperie y estar expuestos a las ideologías e influencias mundanas. Si el bienestar de nuestros hijos es lo más importante, ¿por qué no tomamos su educación espiritual con el mismo empeño que sus necesidades materiales? Los muros han sido derrumbados por la rebelión, la carnalidad y la avaricia, y muchos no saben ni lo que creen, ni por qué tienen que rechazar lo falso. Muros de protección pueden ser derrumbados en nuestras vidas por la ira descontrolada, por la rebelión contra de Dios o a las autoridades que Dios ha puesto. Deseos desordenados, falta de perdón. Jesús dijo que el que oyera sus palabras y las siguiera en práctica, que lo obedeciera, sería como aquel que edificó su casa sobre la roca. Cuando soplaron vientos y vinieron la tormenta y las lluvias, esa casa no se derrumbaría, pues estaba bien cimentada sobre la palabra de Dios. Nehemías observó las ruinas de Jerusalén y se conmovió. No se quedó pasivo ante tal devastación del pueblo de Dios. Aunque él estaba en una buena posición, primeramente se puso en ayuno y oración ante Dios antes de hacer cualquier obra. Cuando la iglesia intercede con fidelidad y fervor, se cumplen los deseos de Dios y se frustran los despropósitos de Satanás. Y se manifiesta plenamente el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo le pido a Dios que Dios mantenga nuestra vida con una identidad firme, que podamos marchar como marchó Nehemías al construir estos muros,
Que nosotros podamos tener muros firmes alrededor de nuestras vidas, de nuestras casas. Voy a invitar a los hermanos del altar que pasen. No sé si podemos cantar Máximo Amor. Dios mío, Señor, en este momento te doy gracias. Estamos completamente humillados delante de ti en esta noche, entendiendo de que tú has hablado en nuestras vidas sobre lo que significa una verdadera identidad, lo que es mantener vidas sólidas, entendiendo que somos hijos de Dios. Nosotros te necesitamos cada día más. Nosotros sabemos que sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro aliento, tú eres todo para nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante unidos como familia, como congregación, escuchando las palabras que tú tienes siempre a través de nuestros pastores, de nuestro pastor Radamés, al cual yo hoy bendigo en el nombre de Dios. Hombres como él, que mantienen su vida firme, estableciendo el reino de Dios donde quiera que van. Así necesito ser yo. Así necesitamos ser nosotros, casa de Dios. Cada iglesia conformada por cada hogar, por cada individuo. Necesitamos tener muros fuertes alrededor de nosotros. Necesitamos estar rodeados por el mismo Dios. No podemos estar separados de ti. Necesitamos estar junto a ti. Necesitamos cumplir con la misión que tú has dado en nuestras vidas aquí en la tierra. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a tu llamamiento. Queremos ser más como tú. Necesitamos, oh Dios, ser más como tú. Yo te pido, Dios mío, que tú nos bendigas, que tú nos guardes y nos cuides. Que tú guardes las generaciones que vienen por delante. Que tú guardes los ministros que saldrán de esta casa. Que tú guardes a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Que tú mantengas hogares firmes, matrimonios estables. Dios mío, Padre, seas tú muy glorificado y muy exaltado en esta noche. En el nombre de Jesús. Mi máximo amor. Vamos a levantar nuestras manos. Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias por traernos, por exponernos a tu palabra. Gracias porque ella nos enseña. Gracias por la vida de Nehemías y por ese sentir, esa forma de identificarse con la necesidad de tu pueblo. Él pudo haberse olvidado de todo porque él estaba bien en el palacio del rey, pero su corazón estaba en Jerusalén con sus hermanos. Danos ese espíritu, Señor, que nos olvidemos de nosotros mismos. Cuando tú nos bendices, somos más deudores a tu propósito santo. Que nunca el mundo nos envuelva y nos ocupe de tal manera que nuestros pensamientos se divorcien del propósito donde deben estar, donde debe estar nuestro corazón. Danos ese espíritu. Ayúdanos a saber quiénes somos, de quién somos y para qué vivimos. Esa es la identidad. Llévanos bien a nuestros hogares. Damos tu paz y tu dirección. Guárdanos del mal y presérvanos para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bendición. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima.
Que Dios te bendiga.